Pedro Infante y su lugar predilecto para descansar. Como todos sabemos, Pedro Infante tenía un lugar predilecto para descansar, y este fue desde 1948 la ciudad de Mérida y diversas regiones de Yucatán y Quintana Roo, donde además invertía en propiedades y negocios. Además de descansar, era ahí donde estudiaba sus libretos y gustaba de la convivencia con amigos y compañeros del cine y la aviación. Contaba don Jesús Briz Infante, propietario y fundador del restaurante El Cardenal, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, que en septiembre de 1956, en Mérida, se encontró con Pedro Infante en un taller mecánico, quien por cierto en ese entonces conducía un Mercedes deportivo convertible. No lo conocía personalmente, sin embargo, lo abordó y contaba que Pedro lo trató de una forma muy sencilla. Decía que para Pedro fue una alegría conocer sus apellidos, Briz Infante, y su lugar de origen, Ario de Rosales, Michoacán. Recordaba que Pedro le dijo, somos parientes, y que de pronto, entre plática y plática, lo invitó a su casa a cenar. Pedro le dio la dirección y don Jesús acudió a la cena donde pasó una excelente velada, acompañado por algunos actores, amigos del ídolo y por personal de las empresas aéreas del aeropuerto de la ciudad. Dicho convivio se realizó en el jardín de la casa, al lado de la alberca. Cuando don Jesús Briz se retiraba, Pedro le regaló una chamarra, ya que hacía un poco de frío. Para que te tapes, le dijo. Desde ese momento, contaba don Jesús, me sentía uno más de la familia Infante. La casa de Pedro estaba ubicada en la avenida Itzáes, número 587, donde actualmente se encuentra un hotel. Este inmueble era propiedad de don Julián Villarreal, empresario del ramo de la aviación y uno de los maestros de aviación de Pedro Infante. Don Julián Villarreal vendió la casa a un empresario chiclero y genequenero de Yucatán, originario de Toledo, España. Un rico empresario que construyó caminos y un campo de aviación para exportar sus productos y acercarlos al mar, para enviarlos a Europa. Un empresario que construyó una sala de cine en la década de los 50 y llevó hasta la selva maya el agua potable y la electricidad, aunque en vida dichos logros nunca le fueron reconocidos. Estamos hablando de don Ruperto Prado Pérez, con quien Pedro mantuviera una entrañable amistad, tanto que Pedro lo consideraba como un padre para él. Don Ruperto cedió la casa a Pedro Infante, quien le hizo diversas remodelaciones, pero a la muerte de Pedro, don Ruperto vendió la casa a otro amigo de ambos, al conocido joyero Alfonso García, quien convirtió aquella casa en un hotel. Pedro Infante fue cliente de Alfonso García, a quien regularmente le compraba alhajas. Por tal razón, terminaron por ser amigos también. Don Alfonso García compró la casa en el año de 1960 y en 1962 la convirtió en hotel, conservándola intacta, sobre todo el área del gimnasio y la alberca. Al fallecer don Alfonso en 1990, heredó la casa a su hijo Alfonso, mismo quien vuelve a venderla en el año 2004 al hotelero Juvencio Sosa Chacón. Actualmente es uno de los lugares turísticos de Mérida, la casa en la que vivió el ídolo y que lleva por nombre Boulevard Infante. Pedro Infante se presentaba en el Teatro Peón Contreras, en la Plaza de Toros y en algunas haciendas genequeneras. Compraba propiedades y cuidaba sus inversiones en la empresa TAMSA. Adquiría autos y motocicletas, convirtiéndose poco a poco en una presencia cotidiana para la ciudad, pues era muy común verlo en algunos restaurantes de la Plaza Mayor, en el barrio de Santiago, en el Paseo Montejo o en el mercado municipal comprando cochinita o pollo pibil. Entre sus platillos favoritos estaban los panuchos de pavo o pato, plátanos fritos o el relleno negro y en general toda la comida yucateca. Huilo Rosell contaba que cuando Pedro se ejercitaba en su gimnasio gustaba de tomar café, y al finalizar sus ejercicios, Pedro le pedía que le trajera panuchos de pavo o pato, de la lonchería Cepil. Costaban 50 centavos,
pero a Pedro le cobraban 5 pesos, porque eran especiales para él, decía. Eran panuchos gigantes. Muy seguido se podía ver al ídolo en Playa Chelem, Yucalpetén y de Progreso. También paseaba en el barrio de San Sebastián, cerca del antiguo rastro de la ciudad de Mérida. En la Gatita Blanca tomaba algún aperitivo y saludaba a sus amigos y vecinos. En sus reuniones y compromisos personales, Pedro se hacía acompañar por el trío Los Tecolotes. En una ocasión, venía en su avioneta con el trío Los Tecolotes y con las muchachas del aeropuerto, para llevarle un gran pastel a su amigo empresario Nassim Joaquín Ibarra, a Cozumel, ya que era su cumpleaños. Pero al bajar en Felipe Carrillo Puerto, se rompió el tren de aterrizaje y se fueron deslizando poco a poco hacia un barranco, donde el avión quedó al revés. Por fortuna no hubo nada que lamentar, solo terminaron embarrados de pastel. Pastel que le llevaban a su amigo Nassim Joaquín Ibarra, quien fuera el padre del exgobernador Pedro Joaquín Caldwell, quien se llamara Pedro en honor al ídolo, y compadre del señor Nassim Joaquín. Pedro Infante tuvo amistad también con la familia Ponce y García Lavín, empresarios yucatecos. Visitaba la isla Arena Campeche, donde actualmente existe un museo dedicado a él. Visitaba a Felipe Carrillo Puerto, montaba a caballo y andaba en bicicleta, y además les cantaba a las mujeres de la zona maya. Un anciano recordaba que conoció al ídolo en aquellos años cuando era un niño, y decía: Pedro no le temía a las alturas, ni a los animales salvajes de la selva maya. Platicaba mucho con la gente del pueblo y les cantaba a capela y con guitarra. Era muy común verlo llevando serenatas a las mujeres de la zona maya, acompañado de amigos como Rodolfo Loya y su hermano. Sus socios en la aviación eran don Ruperto Prado Pérez, Nassim Joaquín Ibarra, Julián Villarreal y Arturo Ponce, entre otros. Javier Prado, hijo de don Ruperto Prado, decía que Pedro era un caballero con las damas, y recordaba que de él tomó el nombre para un personaje de su película Escuela de Música. Jacinto Prado, hermano de don Ruperto, contaba que a Pedro Infante le gustaba subirse a los árboles del Chico Zapote y hacer cortes con machete para obtener la savia del árbol, una goma masticable que se usaba para limpiarse los dientes y la boca, o para inhibir el hambre en los rituales de ayuno. A esta acción se le conocía como subirse al árbol a chiclear, y como evidencia de estos momentos existen fotografías que lo comprueban, donde se puede ver al ídolo rodeado de un grupo de personas. Era un chamaco que le gustaba andar en bicicleta y hacer de todo. Y fue aquí, en Felipe Carrillo Puerto, donde tan solo en 24 horas aprendió la clave Morse del telégrafo, de la mano del maestro telegrafista, el señor Peraza. Una de las películas que quedó pendiente por filmar fue precisamente la vida y obra del compositor yucateco Guti Cárdenas. Y es por muchos conocido que la misma madre de Guti Cárdenas ya había otorgado el permiso para que Pedro Infante llevara la vida de su hijo a la pantalla. Siendo su lugar predilecto para descansar, fue también el lugar elegido para casarse con Irma Dorantes, el 10 de marzo de 1953. La boda se celebró 2 años después del nacimiento de su tercer hijo que tuvo con Lupita. El 15 de abril, Pedro se levantó muy temprano, desayunó lo que le preparó la señora Trinidad Romero, ultimó detalles para trasladarse al aeropuerto de la ciudad de Mérida y realizó lo que fue su último viaje en motocicleta. Pedro se encontraba en Mérida. Se había refugiado en ese lugar para huir del escándalo que provocó su divorcio. Su próxima película debía filmarse hasta mayo, cosa que no fue posible, pues en el cielo de Mérida muere el hombre y nace la leyenda de un ídolo inmortal. El Rincón de las Historias.